Hola, buenos días, qué rico, ¿cierto? Estar de nuevo en esta iglesia en casa. Estamos contigo domingo a domingo deseando que tú conozcas y aprendas más de la palabra y que este año entremos en una nueva experiencia con el Señor y un nuevo conocimiento. Bueno, yo creo que ya estamos listos, ¿cierto? Y animosos para alabar, aprender y aún adorar a nuestro buen Dios. Entonces, yo quiero invitarte que allí donde tú estás, vayas a la palabra de Dios y vayamos a los salmos. Un salmo que tiene que ver con el sufrimiento, ¿cierto?, de una persona, como el caso del salmista, y cómo él, ¿cierto?, va a la presencia del Señor y allí en la presencia del Señor deja su dolor, su queja y su angustia. Tú y yo también tenemos que aprender en esta mañana la búsqueda de ese buen Dios, de ese Dios que siempre te oye y te atiende. Bueno, te he dado unos minutos para que comiences a abrir la palabra y vayamos al Salmo 102, del versículo 1 al 5. Muy bien, con ella entonces empezamos este tiempo que dice así. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invoque. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por la cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Mira qué hermosa la palabra del Señor. Si tú lo sigues leyendo, ¿cierto? Vemos cómo el salmista reclama y le muestra al Señor su sufrimiento. Y lo va comparando con los animales, ¿cierto? Ahí dice como el humo, se está agotando su vida como el humo. Pero la clave para ti, para mí, es ir a la presencia del Señor y estar con Él delante para que podamos tú y yo gozar de sus promesas, gozar de la experiencia de que Él nos pueda sanar y nos pueda libertar. Entonces yo te invito a orar, inclinar tu rostro, allí junto con tu familia, con el que estés, cierto, a tu lado, para que en este tiempo oremos y clamemos al Señor, porque hay muchas razones para orar. Entonces yo te invito a que ores por ti mismo en esta mañana y le digas al Señor allí, como el salmista lo decía: Señor, quizás estoy angustiado, quizás estoy herido, adolorido, Dios, quizás estoy sufriendo, pero dile, Señor, como el salmista, vengo delante de ti a que escuches mi oración. Dile, Señor, escucha mi oración, atiende mi súplica. Señor, no escondas tu rostro delante de mí, inclina tu oído y apresúrate a responder. Si es sanidad lo que estás pidiendo al Señor, si es ese resultado que te van a dar, si es ese amigo, ese familiar que tienes allí en la UCI, si es esa intervención, dile al Señor que tú quieres que hoy te oiga, te ayude en este tiempo, que sea Él el que haga el milagro, el que venga a ti y sane y dé respuesta a tu oración como a mi oración. Dile, Señor, gracias porque no quiero padecer en mi dolor, no quiero padecer en mi súplica, sino ir delante de ti cada mañana y estar allí clamándote, pidiendo tu oportuno socorro, pidiendo tu gran misericordia y sobre todo, Señor, tu gran amor para cada uno de nosotros. Qué bueno, Dios, tenerte y saber que a través de la oración nos podemos comunicar contigo. A través de la oración, Señor, podemos llegar a ti, mover tu corazón
y saber que tú eres el único que puede dar paz. Esa paz que sobrepasa, esa paz que inunda nuestras vidas, nuestros corazones y sobre todo, Señor, saber que en ti no hay pensamientos de mal, sino pensamientos de paz para cada uno de nosotros. Por eso, Dios, en esta mañana te damos muchísimas gracias por oír nuestro clamor, por estar allí, oh Dios, sustentando nuestras vidas y ayudándonos a cada uno de nosotros. Hoy te damos gracias, hoy te alabamos y hoy te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, empezamos entonces dándole gracias al Señor y glorificándolo a Él, porque realmente Él es el que tiene sus promesas en su palabra, la cual tú y yo las hemos aprendido y nos dan la fortaleza que necesitamos cada día para llevar a cabo cada necesidad que se nos vaya presentando, ¿cierto? Entonces, allí donde estás, yo te invito a que alabemos al Señor juntos, tú desde tu casa, yo desde mi casa, pero con gozo, con alegría de saber que Él escucha nuestra oración hoy y siempre. Levanta tus manos ahí donde estás, con toda tu fuerza, y dile al Señor con voz alta: te pertenezco, te pertenezco, te pertenezco. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Vamos! Muéstrame camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Siente lo que estás cantando, díselo fuerte. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. ¿Cuántos pertenecen al Señor? Levanta tus manos y díselo con todo tu ser. Te pertenezco. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi amor.
pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. ¿Cuántos pertenecen al Señor? Todo
Bueno, estuvimos alabando al Señor y qué hermoso saber que tú y yo le pertenecemos a Él, que Él tendrá su gran misericordia y su poder para podernos sanar, ¿cierto? Lo que Él haga en este tiempo tan difícil es obra del Señor, porque aún su misericordia, su gran amor está sobre tu vida y sobre mi vida. Y también declararle al Señor que Él es poderoso, que Él es grande, que Él es eterno, ¿cierto? Por eso la alabanza en todo este mes que hemos estado aprendiendo nos lleva a descansar nuestra alma de cualquier situación que oímos, que vivimos. Solo allí, delante del Señor, tú y yo tendremos paz. Y esa paz nos va a ayudar para sobrellevar y aún pasar, Señor, este año, ¿cierto? Con Él, de la mano del Señor y de la mano contigo, porque te quiero decir que si tienes alguna necesidad, escríbenos al teléfono que aparece en pantalla, escríbenos con la necesidad que tienes para orar, porque tenemos ese acuerdo de oración para orar por muchos estamos orando para que esa gran misericordia, ese perdón del Señor y el amor de Dios llegue a cada corazón. Bueno, queremos entonces invitarte a los anuncios de esta semana. Como te dije al principio, 24 de enero, vamos terminando ya un mes del 2021. Y para eso, este viernes 29 de enero, tenemos una reunión que se llama Equipos Ministeriales. Los vamos a citar a las 7:30 a todos aquellos líderes, ¿cierto? O grupos de trabajo que nos ayudan en cada ministerio, como son parejas, hombres, mujeres, la vida estudiantil y el Arca de Noé y las intercesoras, para planear con ellos, ¿cierto?, nuestras actividades de este tiempo, de este año, que requiere más de la presencia del Señor y más el vivir conforme a lo que Dios demanda. Entonces, para que te animes allí, tu líder, ¿cierto?, para que planeemos este viernes y estemos gozándonos de lo que Dios puede darnos para este año. Bueno, un saludo especial a Dianita Sierra, que ayer cumplió años, ¿cierto? De verdad, de todo corazón, hija, un abrazo, un Dios te bendiga grandemente y que disfrutes, ¿cierto? No solo el día de ayer, sino hoy también. Bueno, entonces allí vamos a que tú y yo oremos, le demos gracias al Señor y pasemos a esa parte importante de la palabra, la intimidad con el Señor. Aquella primera prioridad en tu vida y en mi vida. Yo te invito a que allí tomes el que está de tu lado de la mano. Si estás solo, toma la palabra, ¿cierto? La palabra de Dios y comencemos a darle gracias al Señor por este mes de enero. Yo te invito allí que inclines tu rostro y le digas al Señor: amado Dios, muchísimas gracias por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque has permanecido y permanecerás para siempre. Gracias, Señor, porque tienes memoria de mi generación y de esa generación por generaciones. Gracias, Señor, porque te levantarás delante de nosotros. Gracias, Señor, porque esa misericordia en todo tiempo la veremos. Señor, porque para ti el deseo de tu corazón es el que haya en nosotros paz. A pesar de las noticias, a pesar, Señor, de la situación que vive el mundo y que vivimos en Colombia y vivimos aquí en esta bella tierra de Santander, el Señor nos permita, Señor, ver tu gracia y tu misericordia y tu valor. Por eso dile a tu alma, a tu mente, a tu corazón y a tu voluntad que alabe a Jehová, que te enseñe con todo tu ser a alabarlo, a estar delante de Él, que aprendamos a bendecir el nombre de Jehová, que nuestra alma le aclame y que nunca olvide ninguno de sus beneficios. Por eso dile, Señor, gracias porque eres tú quien perdona todos mis pecados. Gracias porque tú, oh Dios, te olvidas de mis rebeliones y de mis iniquidades. Gracias, Señor, porque eres tú quien sana mis dolencias. Y si tú en este momento tienes una dolencia, yo te invito a que hagas una oración de fe y coloques tu mano y dile al Señor que sane esa dolencia, que sane, que quite
esa enfermedad que hay en ti. Es un acto de fe, pero desarróllala en este momento y dile al Señor que quiere que sane la dolencia, que sane tu necesidad. Y dile al Señor, gracias porque eres tú el que rescata mi vida todos los días. Gracias porque cada día me brindas muchos favores y muchas oportunidades. Amado Dios, muchísimas gracias porque eres mi creador. Gracias porque me hiciste a imagen y semejanza de Jesucristo y hoy te doy la gloria y la honra porque eres mi Señor y mi Salvador. Bendito seas por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que sale del trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey.
vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La dignidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es
las voces, una vez más, todas las voces, todas las voces. Cuán grande eres tú, Señor. Cuán maravilloso eres tú. Cuán poderoso y majestuoso. Tú eres el soberano Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de toda la tierra, el creador, el Dios de imposibles, el maravilloso, el inmensurable. Cuán grande eres tú, Señor. Nadie se puede comparar a ti. Toda pretensión de cualquier otra cosa ser como tú, Señor, es imposible, Señor, porque tú eres el Dios de la eternidad, de siempre y para siempre. Recibe nuestra adoración, Señor, recibe nuestra alabanza. Inclinamos nuestro corazón, nuestro espíritu a ti, Señor, en esta mañana, para decir cuán grande eres, Señor. Y por eso, Señor, colocamos toda nuestra fe y nuestra confianza, toda nuestra esperanza en ti, Señor. Tú eres el único que puede solucionar toda esta situación que está pasando, Señor. Tú eres la luz, tú eres la respuesta, tú eres el alimento espiritual de nuestras vidas, Señor. Tú lo llenas todo, tú lo haces todo. Para ti no hay nada imposible, Señor, tú lo sabes. Señor, recibe, Señor, toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración en cada hogar, en cada familia, Señor. Cada persona, Señor, oh Dios, realmente incline su corazón. Y en este tiempo que hemos decidido buscar tu rostro, hemos decidido buscar tu presencia, Señor, nos gocemos y nos alegremos. Realmente estemos expectantes, Señor, de este mensaje, Señor, que tú tienes para nuestras vidas. Queremos declarar que tú eres nuestra máxima prioridad, Señor. Señor, en todo lo que hacemos, tú eres lo primero, Señor, que debe llenar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones. Por eso te alabamos, te bendecimos, Señor. Yo bendigo cada hogar, bendigo cada familia, cada persona que está conectada en esta mañana, para que ellos reciban, Señor, tu gloria, tu honra, Señor, y tú escuches la oración, la petición que cada una de estas personas tenga, Señor. Cuánto nos alegramos saber que estamos aquí en esta mañana delante de ti, en el nombre de Jesús. Hola, querida familia, muy buenos días, ¿cómo están? Qué alegría poder estar con ustedes nuevamente aquí este domingo 24 de enero. Se fue enero. Hace un mes estábamos celebrando 24 de diciembre. ¿Cómo les parece? Ya pasó un mes. Y bueno, seguimos en medio de toda esta pandemia, en medio de todas estas expectativas de la vacuna. Y bueno, espero que se estén cuidando. Independiente de la vacuna, que no sabemos realmente cuándo va a llegar, que ustedes usen el tapabocas, el lavado de manos, la distancia social, porque realmente eso es lo mínimo que podemos hacer y es lo que más nos puede cuidar. Que Dios les proteja y les ayude. Y bueno, bienvenidos en esta mañana. Le damos la bienvenida a Diana Sierra. Ayer tuvo de cumpleaños. Dianita, felicitaciones. Y una vez más, muchas gracias por su apoyo financiero. Eso nos sostiene, eso nos permite seguir avanzando y proyectarnos hacia el futuro. Y bueno, este viernes esperamos a todos los líderes de movimiento. Queremos reunirnos con ellos, queremos planear con ellos, queremos proyectarnos con ellos. Los esperamos a todos. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro tema de hoy, que se llama ¿cuál es tu máxima prioridad? ¿Cuál es tu máxima prioridad? Una muy buena pregunta. Y para eso vamos al Salmo 14 y vamos a leer versículo 1 al 6. El Salmo 14 dice la palabra: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Escucha eso. ¿Qué es lo que dice el necio? No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Habrá entendidos en este tiempo? Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
No tienen no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Jehová, nuestro Dios, es nuestra esperanza. Entonces, en este salmo, David nos dice que muchas personas necias niegan la existencia de Dios. Y por lo tanto, no teniendo principios ni valores ni temor de Dios, se corrompen su conducta, sus comportamientos, su forma de hablar deja mucho que desear. Es más, dice que no hay quien haga las cosas bien. Y además dice que Dios está mirando de los cielos a ver si hay alguna persona entendida que busque de corazón a Dios. Yo hace ya casi 30 y pico de años, 35 años, que tomé la decisión de buscar a Dios y buscar su rostro, su presencia. Y he experimentado los beneficios que trae. Dios ha prometido entonces estar con todos aquellos que decidimos buscarle de corazón, con aquellos que queremos disfrutar cada día de su presencia y fortalecer esa relación. Eso es lo que quiere Dios. Bueno, Dios quiere que tú le des la máxima prioridad en tu vida. Y por eso la pregunta, ¿quién es tu máxima prioridad? ¿Realmente tú has decidido de corazón que Dios sea lo más importante? Porque la verdad es que no importa tanto lo que nosotros hagamos, ni logremos en la vida, ni el dinero que tengamos, ¿cierto? Porque nadie puede jactarse de nada porque todo le ha sido dado, porque realmente el que es generoso y bondadoso es Dios. Ahora, si no se busca a Dios, todo es vano, todo es vacío, todo es sin sentido. Y es por eso que entonces Dios no solo quiere que obedezcamos sus principios, sino que realmente le busquemos de corazón todos los días de nuestra existencia. Eso es lo que anhela nuestro Padre Celestial. Y ese siempre ha sido su deseo, siempre, siempre. Y la única manera de ser sabios, de ser entendidos, no necios, es buscándole. Temprano, estando delante de Él, escuchando su palabra, que Él nos hable, que Él nos diga, que nos dirija, que nos enseñe a vivir sabia y prósperamente. Por eso es tan importante cultivar entonces el devocional diario. Otra disciplina, ¿cierto? Como el ayuno, como la oración, como la alabanza y la adoración. Y es a través del acróstico casa, confesión, alabanza, ¿cierto? Súplica y acción de gracias que nosotros podemos practicar estas disciplinas espirituales. Y tenemos que sacar tiempo para eso. Esa es la dinámica, ¿cierto? Una cosa es vivir una experiencia religiosa, ¿cierto? Pasiva, y otra cosa tener una experiencia dinámica espectacular delante de nuestro buen Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, veamos por qué buscar a Dios debe ser la prioridad máxima de nuestra existencia. ¿Por qué? Bueno, el primer punto con que quiero compartir este pensamiento dice que Dios, cuando Dios nos creó, ¿cierto? Creó al hombre, creó a la mujer a su imagen y semejanza, fue para establecer una relación íntima y diaria con ellos. Por eso ese primer punto tiene que generarse un hábito, una costumbre, una necesidad, así como tenemos necesidad de comer todos los días, inclusive de hacernos aseo. Tenemos que tener ese anhelo, ese deseo, ese anhelo ardiente de encontrarnos con Dios y tener un tiempo especial. Ahora, yo noto que ese es un gran privilegio. Es un privilegio maravilloso. Porque, a ver, pensemos, ¿será que los animales, cualquier animal, búsqueme una ballena, un caballo, bueno, por tamaño, por color, ¿será que habrá algún animal consciente de la existencia de Dios? ¿Usted ha visto a cualquier animal, grande, pequeño, mediano, sentir la necesidad de relacionarse con su creador? Ahora, ¿qué podemos decir de los planetas, de las montañas, de los ríos? ¿Qué podremos decir de todas esas cosas que no tienen vida? ¿Será que sienten la necesidad de Dios? Cuando uno mira al cielo y contempla las estrellas, ve la grandeza de Dios. Y esas cosas están allí, pero si no hay vida,
Si no hay un ser humano, un ser creado, para que busque a Dios, pues realmente no tiene sentido. Entonces tú y yo tenemos ese privilegio, un maravilloso privilegio de que ese creador maravilloso, ese poderoso Dios quiera tener, ¿cierto?, una relación continua, diaria, permanente, ¿cierto?, con nosotros. Y eso es importante, ¿no? Porque ningún otro ser tiene esa experiencia maravillosa. Entonces, es muy importante tener en cuenta que es el mismo Dios al crearnos, que nos crea a su imagen y semejanza, pero nos crea con un propósito, es tener relación, comunión, ¿cierto? Él toma la iniciativa, él busca llamar la atención de muchas maneras. Y yo me acuerdo que cuando Dios hacía eso y cuando yo no lo conocía, yo era indiferente, yo era ciego y sordo espiritualmente a esa búsqueda de Dios hacia mi vida. Y Él quiere tener una relación cercana, íntima. Ahora entiende uno por qué fue tan grave cuando el hombre pecó. Que un animal pecara, pues no tenía sentido. Que una montaña pecara no tenía sentido. Pero que el hombre decidiera alejarse de Dios y esa comunión y esa cercanía se rompiera, eso fue realmente una tragedia. No tanto para Dios, sino para nosotros. Sin embargo, Dios de misericordia, ese Dios grande que veníamos cantando ahora, ese Dios poderoso, busca restaurar de cualquier manera la relación con el ser humano, con el hombre pecador. Y motiva constantemente a hombres, a mujeres, a adultos, a niños, a jóvenes, a volverse a Él. Pero que de una manera especial, que le demos la prioridad cada día. Que realmente le busquemos y le hallemos mientras pueda ser hallado. Porque en Isaías, ¿cierto? En Isaías capítulo 55, versículo 6 y 7, dice la palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Escucha eso. Dios por medio del profeta Isaías dice que ¿cómo no buscarlo a Dios si él necesita, ¿cierto? Nosotros necesitamos de él. Nosotros realmente necesitamos de él. Y aquí dice palabras como mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. Mientras está cercano. Ojalá no sea demasiado tarde para muchos que tardan en tomar la decisión de buscar a Dios. Por eso es que Dios desea que le busquemos todos los días, que le busquemos con un corazón sincero, con un interés genuino, que realmente nos volvamos a Él. ¿Para qué? Para llenarnos de su esencia, ¿cierto? Pero Dios todavía busca a aquellos que no le buscan. En Isaías 65, versículo 1, dice la palabra: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no me invocaban, que no invocaban mi nombre: heme aquí, heme aquí. Escucha ese llamado: heme aquí. Dios sigue insistiendo, perseverando. Dios no se cansa. Dios quiere que tú y yo realmente atendamos ese llamado y que realmente volvamos a Él. Ahora, Dios no hace excepción de personas y sigue llamando a ver si alguien escucha, a ver si alguien le halla. Sin embargo, Dios se goza con aquellos que hemos tomado la decisión. Si tú ya has tomado la decisión de buscar a Dios todos los días, te cuento que Él se goza. A través del sabio Salomón lo decía de esta manera en Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Escucha eso. Y me hallan los que temprano me buscan. Esa es la esperanza. Esa es tener fe. Esa es tener confianza. Que todos los días en que yo decido darle a Dios mi prioridad, sabiendo que lo más importante es estar en su presencia para que Él me dé la orientación de cómo debo vivir el día, de las decisiones que tengo que tomar. Y bueno, por eso es tan importante este día que te estamos motivando a que no bajes la guardia. Y si tú no has desarrollado la disciplina del devocional, el hábito, la costumbre de sacar un tiempo para estar en la presencia, en quietud y luego leer la palabra de Dios, pues yo te invito a que lo hagas.
porque es un tiempo para alabarle, es un tiempo para reconocerle, es más, es un tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados. El Espíritu Santo nos convence de todo lo mal que hemos hablado, pensado, hecho o hemos dejado de hacer. Dios, por medio del profeta Oseas, motivaba a la gente de su época que era el tiempo de buscarle. Eran tiempos de angustia, tiempos de juicio, tiempos de una situación difícil como la estamos viviendo. Y vuelvo y digo, ojalá no sea demasiado tarde para muchos, que constantemente tienen cualquier cantidad de justificaciones para no hacerlo. Y en estos tiempos de tanta necesidad y de tanta enfermedad y de tanta muerte, pues en cualquier momento una persona se contagia, se agrava y se va de este mundo. Y eso está sucediendo constantemente y eso nos asusta, ¿cierto? Pero aquellos que hemos tomado la decisión. En estos días, en esta semana, murió una querida discípula de Yopal, una de las pioneras, una con la que empezó el ministerio nuestro hace 26 años en Yopal, Martica Puerto, una mujer muy especial. Y la tranquilidad mía era saber de que Dios la llamó a su presencia. Pero cuando la gente no tiene a Dios, no tiene a Jesús, ¿para dónde se irán? Por eso en Oseas capítulo 10, versículo 12, dice la palabra: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced esto para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Tenemos que sembrar para luego recoger, porque muchas veces la gente quiere recogerse y sembrar, y la primera siembra que tenemos que hacer es a Jesús en nuestro corazón. Pero me llama la atención, dice, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Es el tiempo. Entonces, ¿por qué demorar más la decisión? ¿Por qué aplazar, cierto, esa búsqueda de Dios? Tenemos que volvernos al Señor y tenemos que buscarle corazón. Eso es lo más importante, independiente de lo que esté sucediendo en el mundo. Eso es lo más importante, buscar a Dios. Ahora, el apóstol Pablo le decía a los cristianos de Éfeso que aprovecharan al máximo el tiempo porque los días eran malos. Y la verdad es que cada día esto se ha ido agravando, se está descomponiendo. Todo esto de la salud ha alterado toda la situación económica, el empleo, mucha situación emocional dentro de la casa. Muchos se están enfermando mentalmente. Y bueno, no es fácil. Entonces, es lamentable que muchos, Señor, no busquen a Dios y partan de este mundo sin la presencia de Él. Ahora, ¿que tuvieron oportunidades? Yo creo que sí. Dios, desde que uno nace en el vientre de la madre, uno tiene la oportunidad en Cristo. Y más cuando ya somos conscientes. Entonces, ya uno después de muerto, ¿qué podrá decidir? En Efesios 5, versículo 15 al 17, vea lo que dice el apóstol Pablo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y yo siempre digo, si en la época de Pablo, hace 2000 años, más 2021 años, la situación era bien difícil y los tiempos eran malos, imagínense cómo está de mala la situación. Y por eso dice, no seas insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la voluntad del Señor? Si nos creó con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Primeramente estar en comunión con Él. Cuando Jesús llamó a sus apóstoles, dice que primero les llamó para que estuvieran con Él. Entonces, la voluntad de Dios es que le busquemos todos los días, que le demos la máxima prioridad de nuestra existencia. Ahora, ese es el mejor consejo que uno le puede dar a un hijo. Y ese fue el mejor consejo que el rey David le dio a su hijo Salomón antes de morir. Allí en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si le dejares, él te desechará
para siempre. Escucha eso. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces, el mejor regalo que uno le puede dar, la mejor herencia, el mejor legado, herencia que le puede dar un hijo es el temor de Dios, el que ellos se conecten con Dios. Y en Salomón se cumplió eso. Los primeros 20 años de la vida de Salomón, él buscaba a Dios, buscaba la dirección, y usted puede leer esto y encontrar que Dios le daba más inteligencia, más sabiduría, más prosperidad, más fama, más poder. Pero a los 20 años hubo un quiebre y Salomón, no sé qué le pasó a Salomón, pero Salomón se dejó arrastrar por el mundo, se dejó arrastrar por la idolatría, se dejó arrastrar por la fama, por todo aquello, y por agradar a sus mujeres, entonces terminó inclinándose y adorando a otros dioses. Abandonó a Dios, dejó a Dios. Ahora, ¿qué sucedió con Salomón? Fracasó. Llegó un momento en que su vida perdió todo su sentido de su existencia. Todo se le convirtió en rutina, en cansancio de espíritu. Esa famosa frase de Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vacío, todo es sin sentido. Y Salomón era rey, tenía poder, era sabio, había escrito libros, tenía de todo. ¿Y qué le pasó? Perdió el sentido de su existencia. Entonces, cuando uno deja a Dios de un lado y no le da la máxima prioridad, entonces uno termina fracasando. Y uno lo ve constantemente en todas estas cosas que están sucediendo. Pero cuando decidimos buscar a Dios, cómo las cosas son diferentes, cómo Dios responde, cómo Dios nos guarda, cómo nos fortalece en medio de las luchas, en medio de las tentaciones, aún en medio de tanta enfermedad, como Él nos devuelve las fuerzas. Entonces, Él le da verdadero sentido a nuestra existencia. Si tú en tu casa, si estás solo o acompañado, y teniéndolo todo, sientes un profundo vacío, y como que no sientes la alegría, y todo esto te está atemorizando, y todo esto como que te aflige, que te oprime, pues vuelve tu mirada a Dios, busca a Dios. Dios, por medio del profeta Amós, ¿cierto?, decía algo muy importante. Dice que si buscamos a Dios, podemos aprender a vivir sabiamente. Allí en Amós 5:4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Busquemos a Dios y aprendamos a vivir sabiamente, maravillosamente, de la mejor manera. Pero si no lo hacemos, nunca sabremos qué realmente es vivir, porque realmente es una situación que se da. Lamentablemente muchos no viven, y uno lo ve, mueren poco a poco, porque no tienen a Dios, no tienen a Jesús. Es más, no quieren reconocer la necesidad de Dios. Olímpicamente la gente dice, yo soy ateo, no necesito de Dios, no tengo que ir a una iglesia, no tengo que leer Biblia, no tengo que congregarme, no tengo que conectarme. Pero uno los ve llenos de amargura, de resentimiento, de frustración, de miedos. Y supuestamente teniéndolo todo, pero sin Dios no lo tienen nada, entonces no lo disfrutan, no viven, mueren. Por eso el segundo punto que te invito a que consideremos en esta mañana es la necesidad de relacionarnos con Dios Padre. Es que es una necesidad. Negar esa necesidad es desconectarnos de la vida. Y en el Antiguo Testamento se tenía claro la concesión de que Dios era un Padre nacional. Se tenía eso, ¿cierto? Que Dios era un Padre nacional. Era el Padre de la nación, pero no era un Padre personal. Es a través de Jesús de Nazaret que tú y yo tenemos el sentir, por revelación del Espíritu Santo, que fuimos adoptados hijos de Dios, que somos hijos de Dios. Y así como vemos la necesidad de relacionarnos con nuestros padres terrenales, pues tenemos la necesidad de relacionarnos con nuestro Padre celestial. Allí en el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, está la razón por la cual nosotros tenemos que relacionarnos con nuestro Dios Padre. Allí dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces fue Dios quien decidió, ¿cierto?, adoptarnos. Él se hace responsable de nosotros. Y lo mejor que yo tengo como hijo, el privilegio que tengo, ya no es solo ser creado, sino ser hijo de Dios, pertenecer a la familia de Dios, pues es depender de Él, momento a momento, instante a instante. Y así como cuando niños buscábamos a nuestros padres para cualquier situación, entonces, y querer compartir con ellos, pues ahora que somos adultos, ahora que somos hijos de la fe, pues busquemos a Dios, busquémosle intensamente para vivir cada día, ¿cierto?, la mejor experiencia y vivir conforme a sus leyes. Pero yo te pregunto, si todavía tú no sientes esa cercanía, si todavía como que no te sientes parte de la familia de Dios, si no te sientes hijo de Dios, pues hoy, como decía el profeta Oseas, hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad, hoy es el mejor momento para que tú tomes esa decisión de abrir tu corazón e invitar a Jesús a entrar a tu vida para que inmediatamente comiences a ser hijo de Dios. Cierra tus ojos y haz esta sencilla oración de fe. Dile: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco mi necesidad, mi dependencia de Dios Padre. Me he sentido solo, me he sentido afligido, me he sentido enfermo. Estoy lleno de temor, de angustia, de ansiedad por toda esta situación. Pero tu palabra me anima a que tome la decisión, a que ya no lo aplace más, a que realmente hoy decida abrirte las puertas de mi corazón, invitarte a que entres a mi vida como Señor, como mi Salvador personal. Yo en esta mañana me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis rebeldías, de mi manera necia, Señor, de vivir, hasta porque yo negaba tu existencia, pero ahora sé que lo único que le queda al mundo eres tú. Lo único que importante, la máxima prioridad de mi vida debe ser tú. Te doy gracias, Señor Jesús, por ir a la cruz a morir por mis pecados. Ahora yo te pido, te ruego que a partir de este instante hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Muy bien, el salmista en el Salmo 119, versículo 1 al 3 y aún el versículo 10, decía algo maravilloso. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Recuerde que bienaventurado significa 3 veces felices. Vea lo que sigue. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y el versículo 10, con todo mi corazón te he buscado. ¡Qué decisión! No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es, cierto, lo que el Señor nos da. 3 veces felices, gozosos, realizados. Por eso la gente tiene que ver en nosotros el gozo y la alegría de todos los días, rejuvenecidos, como decimos, renovados. Y para eso también necesitamos reconocer la dependencia que como seres creados tenemos de nuestro Padre Creador. Y que como hijos debemos buscar siempre su presencia, ¿cierto? Recibir su poder, su fortaleza, su socorro, su ayuda, porque para eso es Dios. No únicamente para que esté por ahí. No, Dios, eso y mucho más. Y a mí me encanta buscar a Dios para buscar su dirección. Debemos, para buscar su dirección, leer, ¿cierto? Y estudiar constantemente su palabra. Porque esa disciplina de leer la palabra y de estudiarla, pues es el momento en que sentimos que Dios se afirma en nuestras vidas y nos permite vivir conforme a sus caminos para no desviarnos, para no perdernos. Me encanta cuando por medio del profeta Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, 23-26, cuando Jeremías estaba pasando por un estado de depresión, de frustración, de desilusión, de miedo, de caos, porque Israel había sido invadida, había sido llevada presa, y entonces Jeremías entró en crisis.
Pero luego allí en el versículo 23 al 26 dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma de los que le buscan. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Buenas son todos los días. Todos los días son nuevos en el Señor. Todos los días son nuevos en el Señor. Es increíble la experiencia maravillosa de una relación viva, orgánica con Dios y con Cristo. Jesús lo decía, cierto que separado de Él nada podemos hacer. O sea, algo que realmente trascienda más allá de la vida eterna. Para hacer cualquier cosa, todo el mundo lo hace. Pero cuando lo hacemos en el sentido de Dios. Por eso dice, nuevos son todos los días. Y yo te invito a que vivas todos los días de la mano de Dios. Tú tienes la oportunidad de levantarte y caminar ese día de la mano de Dios. Yo le digo, Señor, tómame en la mano y no me sueltes. Por ningún motivo, Señor, no me sueltes. Entonces, siempre Dios quiere darnos lo mejor. Y mucho más que nuestros padres terrenales. Y podemos comenzar, ¿cierto?, esta experiencia maravillosa. Por eso Dios, a través del profeta Sofonías, invitaba a que seamos humildes en reconocer esa dependencia, en que podamos ir delante de Él todos los días. En Sofonías, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra sus juicios. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. El día del enojo de Jehová, el día del juicio. Dice que la soberbia, la altivez, la arrogancia, la autosuficiencia impiden buscar a Dios. Son un gran obstáculo. ¿Por qué? Porque la gente que vive de esa manera se cree Dios en sí mismo. La gente no ve la necesidad. Ellos se creen Dios, por lo tanto no tienen necesidad de Dios. Por eso el Satanás, el enemigo, promueve por todos los medios posibles a que la gente descubra el Dios que hay en él, para que vivan como Adán y Eva, ¿cierto? Que si comieren del fruto seréis igual a Dios. No necesitan de Dios, pero yo renuncié a todo lo que fuera necesario para realmente reconocer la necesidad de Dios. Allí el Salmo 10, versículo 4 y 5, ¿qué decía el rey David? El rey David decía lo siguiente: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Escucha eso, es tan triste, ¿no? El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¡Wow! Tenaz. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Qué tristeza que haya personas todavía con altivez de rostro. Se sienten sobrados. Creen que el dinero, la fama, el poder, lo tienen todo y ya no necesitan de Dios. Algo que le pasó ¿a quién? A Salomón. El rey David, por el contrario, tomó la mejor decisión de su vida. Decidió buscar a Dios todos los días y disfrutar de su presencia para recibir respuesta a sus oraciones. David era rey, era poderoso, era rico, era famoso. Y él fue el que le dijo a Salomón: mira, por experiencia te lo digo, lo mejor que te puede suceder es que tú busques a Dios y guardes sus mandamientos y Él estará contigo. Él lo había vivido en carne propia. Y aquí dice en el Salmo 27:4, Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Escuche eso. David anhelaba siempre estar en la presencia de Dios. Dios no está en un lugar físico. Dios está en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en el diario vivir. David decía: yo quiero vivir la vida siempre delante de tu presencia. Es mi decisión. Señor, yo decido que tú seas mi máxima prioridad. Lo mejor que puedo hacer todos los días
es buscar y estar delante de ti para que tú des respuestas a mis necesidades. Por eso fue mi decisión hace 35 años y debe ser tu decisión, debe ser la decisión de todos, nuestro compromiso de buscar a Dios en oración, en ayuno, en alabanza, en súplica, en ruego, ¿cierto? ¿Para qué? Para que traiga luz y respuesta a nuestras necesidades. El profeta Isaías lo manifestaba a Dios de una manera muy vivida y muy apasionada. Allí en Isaías 26:9, también Isaías tomó la decisión de hacer de Dios su prioridad. En Isaías 26:9 dice: con mi alma te he deseado en la noche. Y me encanta esto: en tanto que me dura el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que haya juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Oiga, escucha esto, increíble. Dice: mientras yo esté vivo, mientras haya aliento en mis pulmones, Señor, te buscaré siempre, te buscaré. Es más, será lo más importante, madrugaré a hacerlo, porque después, Señor, no se podrá hacer nada. Y eso es lo bonito de tener esta dinámica de la vida cristiana. Mientras haya aliento, debemos buscar a Dios, a nuestro Dios Padre todos los días. Ahora, yo lo veo como un gozoso privilegio. Hay gente que lo ve como una pesada carga. No, es que el pastor, que la iglesia se Paul, familias para Dios, allá nos obligan a hacer devocional, a levantarnos temprano. Yo no veo que a nadie se le obligue. Dios no obliga. Es una decisión. Y yo lo veo como un privilegio que el Dios de la creación, el Dios todopoderoso, me dé la oportunidad de estar en su presencia, de estar a sus pies. Por eso David decía en el Salmo 40:16, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Vuelvo y lo digo, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Entonces, si tú no disfrutas, tú no tienes ese gozo, si tú no te alegras de encontrarte con Dios, pues ¿a dónde podrás hacerlo? Aún las personas que están pasando por situaciones graves, difíciles, lamentables, dolorosas, por las pérdidas de los seres queridos, por la situación económica o por alguna otra enfermedad, pues Dios nos da nuevas fuerzas. Dios nos anima cuando vamos a la presencia de Dios. El Salmo 105, versículos 3 y 4 dice: gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que le buscan. A Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. Y en otra parte dice que buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Realmente dice la palabra que el buscar a Dios trae salud. Somos renovados, somos fortalecidos, somos asistidos, somos descansados cuando tenemos la oportunidad de entregar todas esas cargas, todos esos miedos, todos esos temores. Entonces, el buscar a Dios Padre todos los días es la gran oportunidad para recibir, ¿cierto? Ánimo, recibir entusiasmo, recibir nuevas fuerzas, pero también para entregarle nuestros problemas, nuestras angustias, nuestros temores que son reales. Allí en el Salmo 34, 4-6, David tenía la mejor esperanza para su futuro. Dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hay temor, hay angustia, tienes problemas, estás en la oscuridad, en tinieblas. Bueno, aquí dice David que su esperanza, su fe y su confianza era que Dios iba a escuchar, iba a considerar, ¿cierto?, su vida, y que Él vendría a darles dirección, a darles ánimo y salud. El tercer punto, entonces, que quiero compartir contigo en esta mañana habla acerca de eso. Ya tenemos los argumentos para decir que Dios es nuestra máxima prioridad. Y este tercer punto habla de eso. Nuestra máxima prioridad es buscar a Dios todos los días. Ya dijimos que es voluntad de Dios, es el deseo de Dios.
Dios no lo hizo con los caballos, ni con los peces, ni con las aves, ni con las estrellas, ni con los soles, ni los planetas. Lo quiere hacer contigo y conmigo. Y Dios siempre ha demandado que le demos la máxima prioridad. Eso viene del corazón de Dios, que le demos, que Él ocupe el primer lugar de nuestro corazón. Cuando Adán y Eva desobedecieron, lo que estaban era manifestándole a Dios que Él no era su máxima prioridad, que no era tan importante, que había otros intereses. Y cuando la gente no busca a Dios y se ocupa de tantas cosas y no tiene tiempo y siempre dice que estoy trabajando o estoy estudiando o estoy haciendo un doctorado, un posgrado, eso no está mal, eso está bien. El problema es cuando la gente se justifica en eso para no buscar a Dios. Y lamentablemente, mientras haya esa clase de intereses en el corazón de las personas, pues Dios no ocupa el primer lugar. Y cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, lo que le dijo era que él era celoso y él no quería compartir su gloria con nada ni con nadie, y que realmente debían de buscarle a él como la máxima prioridad. Y eso está en Éxodo. En Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 5 dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ¿cierto? A ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué le pasó a Salomón? Se inclinó ante otros dioses, ante imágenes, ante ídolos. Los ídolos le roban la gloria a Dios. Si todavía tú no tienes esa fe para hablar con Dios y necesitas de otro ídolo, no sé qué clase de ídolos. Pueden ser ídolos religiosos, pueden ser seculares, profesionales, económicos. Eso desplaza. La gente se preocupa por esas cosas y le da la máxima importancia a su corazón, inclusive por encima de su esposa, de sus hijos, e inclusive de su propia salud. La gente prefiere morirse, ¿cierto?, de un infarto o entrar en estrés buscando plata y buscando otras cosas. Lamentablemente, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no le hizo caso a este gran mandamiento, sino que lo cambiaron también como Salomón por otros dioses. Se fueron detrás de otros intereses y propósitos. Pero el primer gran mandamiento nos habla de eso, ¿no? De que Dios debe ser nuestra máxima prioridad. Y eso lo ratificó Jesús en el Nuevo Testamento, en Marcos, capítulo 12, 28 al 30. En Marcos, ¿cierto? Cuando unos fariseos trataron de cuestionarle y le preguntaron que cuál sería el primer gran mandamiento de todos, Jesús les respondió: el primer gran mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Escucha eso. ¿Cuál es el principal gran mandamiento? ¿Cuál es el principal? Amar a Dios por encima de todas las cosas. Inclusive la Biblia dice que yo debo amar a Dios por encima de mis padres, por encima de mis hijos, por encima de mi trabajo. Es cuestión de prioridades. Primero Dios, luego familia, trabajo y todo lo demás. Pero hay gente que invierte las prioridades y viene ¿qué? Al fracaso. Se hunde. Dios quiere que lo amemos, mente, emociones y voluntad. Que Él sea lo más importante. Y allí en el Sermón del Monte, entre las primeras cosas que Jesús también reafirmó, es que debemos dejar ese afán por lo material, por lo económico, por la fama, por el poder. Dejar esa ansiedad de la búsqueda de lo material y realmente buscar primeramente a Dios. En Mateo 6, 31, 33, un pasaje que muchos lo conocemos, dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos?
Porque los gentiles, la gente incrédula, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Esa es una realidad. Cuando lo primero que hago yo es buscar a Dios, y cuando Él ocupa mi máxima prioridad, pues uno ve que Dios añade, que Dios provee, porque Él cumple sus promesas. Es un Dios y Padre que cumple sus promesas. Y si en su palabra dice que si yo lo busco y viviré, y si yo le busco, Él me va a proveer, pues eso es una realidad. Entonces, qué hermoso cuando uno toma esta decisión. Y el apóstol Pablo, cuando lo tuvo claro en su vida, en su mente, tomó la decisión de que las otras cosas que para él eran lo más importante, pasó a un segundo plano. Y eso nos lo dice allí en Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Cuando uno compara la obra de Cristo a mi favor y la promesa del perdón de pecados y la vida eterna, vida más allá de la muerte, pues todo lo que hay aquí tiene que pasar a un segundo plano. Luego decía: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús y mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pablo, que era religioso, que era fariseo de religión, ortodoxo, entendió que lo máximo, lo más importante en su vida era Jesús, era Dios. Salomón, al final de su vida, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice: he llegado a la conclusión que lo más importante de la existencia del ser humano es buscar a Dios y vivir conforme a su palabra. Si hay otra opción en la vida, que alguien me lo diga. Pero el mismo Dios, el mismo Salomón, llegó a esa conclusión. Entonces, para el apóstol Pablo, conocer a Dios y al Señor Jesús se convirtió en lo más valioso. Dice que justificaba una búsqueda permanente mientras estaba vivo, mientras había aire en sus pulmones. Esa búsqueda se convirtió en la prioridad de su vida, y por eso buscar a Dios y al Señor Jesús debe convertirse en tu prioridad, en mi prioridad. ¿Qué podemos entonces concluir? Que debemos, tú y yo, decidir buscar a Dios todos los días por encima de las cosas, de las personas, y obedecer el mandato, el más grande mandamiento de todos los mandamientos, que nos habla de que Él debe ser nuestra máxima prioridad. Recordemos, la obra maravillosa de Dios somos nosotros, los seres humanos. Pero Él quiere Él toma la iniciativa, Él te busca, Él me busca, Él quiere que le busquemos y que tengamos amistad y compañerismo con Él. Es un privilegio que no tiene ningún Júpiter, ni Marte, ni nada parecido. Dios mismo es el más interesado en mantener esa relación viva y que se fortalezca todos los días, que podamos depender diariamente de Él. Lamentablemente, al hombre al pecar lo que hizo fue que buscó sus propios intereses. Dios pasó a un segundo plano, se dedicó a hacer muchas otras cosas y se alejó de Dios. Le pasó a Adán y Eva, le pasó a muchos hombres bíblicos, a Salomón. Nos puede pasar a ti y a mí si realmente no cultivamos el hábito de buscar a Dios todos los días. Yo reconozco la necesaria dependencia de mi Señor, ¿cierto? Y quiero disfrutarlo, quiero llenarme de gozo y de alegría todos los días. Recuerden que este es el año de las conexiones que transforman. Y si hay algo que nos transforma, es buscar a Dios. La gente se conecta con el noticiero, con las noticias de tragedias, se conecta con otras cosas, con el WhatsApp, ¿cierto? Pero no se conectan con Dios. Y esa es la primera conexión. Y eso es lo que realmente trae beneficio. Dice Dios que si nosotros temprano le buscamos, Él le vamos a hallar, Él va a escuchar nuestras necesidades y va a responderlas.
Yo te invito a que escuchemos esta hermosa canción que nos habla acerca de la necesidad de hacer de Dios y de Cristo nuestra máxima prioridad. Y ya regresamos para que oremos. Oh Señor, nuestra máxima prioridad y necesidad es conocerte. Conocerte a ti, Jesús, porque tú eres la imagen visible del Dios invisible. Conocerte a ti es conocer a Dios. Buscarte a ti es buscar a Dios. Y esto necesita, Señor, sacarse tiempo, Señor. Buscar tu rostro, buscar tu presencia todos los días. David, Oseas, Salomón, Señor, Jeremías, Amós, Señor, todos estos hombres bíblicos, Señor, pudieron transmitir esa motivación tuya, Señor, a que nosotros los seres creados te busquemos. Es un privilegio, Señor, oh Dios. Sin embargo, muchos lo niegan. Dice que tú andas mirando desde el cielo quién haga el bien, quién te busque de corazón. Padre, yo te busco en esta mañana. Y te busco, Señor, deseando, Señor, tener una íntima relación contigo, de que tú hagas tu obra en mí, Señor, que tú mudes mi mente, mi corazón, me transformes cada día, que tu palabra sea viva y eficaz. Señor, si la gente no saca tiempo, si no convierte ese devocional en un hábito diario, un día sí, un día no le dan continuidad a esa relación. Señor, las relaciones se fortalecen cuando hay continuidad, cuando hay regularidad. Y para nosotros, Señor, es una necesaria dependencia, Señor, porque todos los días tú vienes, Señor, como decía el salmista, Señor, todos los días es una nueva mañana, es una nueva
experiencia de vida. Y a través de Oseas es que sea el tiempo de buscar a Dios. Y creemos, Señor, que este es el tiempo, Señor. Todos los días es el tiempo, lo más importante de todo lo que hacemos para buscar tu rostro y buscar dirección, para entregarte nuestras cargas, nuestros sufrimientos, pero también para manifestarte nuestros anhelos, pero también para arrepentirnos, Señor, de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque somos tu obra, tú nos hiciste tus hijos, nos adoptaste, Señor, y anhelas que cada día nosotros podamos tener esa cita de amor, ese encuentro especial. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, por estos hombres y mujeres, por estos jóvenes y adultos, para que tu Espíritu Santo coloques ese sentir, ese anhelo ardiente, Señor, de buscar a Dios, que sea una vida cristiana espiritual dinámica, no pasiva. Señor, que cada día se fortalezca esa relación y que estemos seguros de tu presencia. Padre, gracias. Gracias por estar en este lugar. Gracias por estar en ese lugar, en ese hogar, en esa vida, en esa persona, Señor. Señor, ojalá muchas otras personas te busquen, otras personas te anhelen, y nosotros somos ese instrumento para que otros te descubran, Señor. Tu misericordia es grande y tu paciencia es enorme. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permite hoy tomar la mejor decisión como la tomó Pablo, como la tomó Salomón al final de su vida, o David, Señor, oh Dios. Tú vales, Señor, mucho más. Tú estás por encima de todas las cosas. Amarte a ti, buscarte de todo corazón, con toda nuestra mente y nuestras fuerzas, lo necesitamos. Somos los más beneficiados, nos llenamos de vida, de gozo, y mientras haya aliento, mientras haya aire en nuestros pulmones, Señor, esa va a ser nuestra decisión, buscarte, anhelarte y desearte. Padre, yo te ruego que inundes sus mentes, sus corazones, y que tu presencia, Señor, sea la mejor experiencia de vida para todas las personas. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Familia, qué bueno haber compartido este tema con ustedes. Me siento gozoso, renovado, motivado, saber que ustedes están tomando también esa decisión. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo, que la bendición del Espíritu Santo sea sobre sus vidas, sus hogares, sus empleos, sus trabajos. Que Dios les proteja de todo mal y de toda enfermedad. Y que la paz de Dios gobierne sus corazones en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y esperamos a todos los líderes este viernes. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo viernes y dentro de 8 días, finalizando 31 de enero, Señor, para comenzar un nuevo mes. Gracias. Dios les bendiga.